Dios le bendiga a todos mis hermanos de la Casa de Uso de Libertad. Para nosotros es un privilegio, todo el equipo de Mea TV, de poder formar parte de esa oportunidad que tenemos cada día de poder llegar a sus casas, bendecirles. Hoy, por supuesto, estamos viendo la tecnología. Amén. Alabado sea Dios. Que nos permite, por supuesto, graficar esto tan bonito, agradable a la vista también. Amén. Jesús dijo que en los días finales la tecnología aumentaría. Algo decía un conocido yugoslavo, que si la tecnología no nos sirve, para que la queremos. Y esto es tecnología. Amén. Yo decía para todos ustedes los que nos ven en cualquier parte del mundo, saludo fraterno como hijos de Dios, de la gran casa, la gran familia de Dios. Amén. Jesús dijo que donde dos o más estuviesen reunidos en su nombre, allí Él estaría presente. Amén. Oramos primeramente para que el Señor derrame espíritu de sabiduría, conocimiento, revelación. Que esta enseñanza llegue al corazón. Nos enseñe, nos fortalezca, nos alimente. Entendiendo en el contexto que vive la iglesia hoy en el mundo entero. Gracias. En el poderoso nombre de Jesucristo. Bendito sea tu nombre, Jesús. Señor, mira tu pueblo. Que este pasto, ese pasto verde, sea un pasto de bendición. Aleluya, Jesús. ¿Sabe? Uno de los hombres a que se le atribuye el saber presentar su vivencia, escribirlas en salmos, es el salmista David. Un hombre que aprendió de primera mano lo que es el pastoreo, cuidado de las ovejas, de los corderos. Aquel que cuidaba las ovejas del Padre, plasmó en uno de los salmos más leídos del mundo, se han escrito tantos libros de este salmo, que junto con el Salmo 91 hablan de la grandeza de un Dios, pero de alguien como David, que supo disfrutar en sí mismo experiencias únicas, sentir esa cobertura espiritual, esa gracia de Dios. Amén. David, un poderoso guerrero, adorador, recibe una revelación de Dios para edificar un templo de adoración. David era el pastor de las ovejas de su padre, el menor de sus hermanos. Por tanto, conocía de primera mano pues todos los sacrificios de los pastores, del cuidado de la oveja, sus necesidades, su cuidado en las vigilias de la noche, cuidar de los enemigos como el lobo, los osos, aún los depredadores humanos. El trabajo del pastor es conocido en la Biblia desde los tiempos de Abel, Isaac, Jacobo, Job. Eran símbolos de riqueza. La oveja es sinónimo de alimento, lana, pero es un animalito único, excepcional. David entonces aprendió a pastorear a muy temprana edad. Peleaba con los osos, con los leones. Si alguien puede describir el trabajo de un pastor, su sacrificio, es el rey David.
¿Quién mejor que él para escribir un salmo como el Salmo 23? Que comienza diciendo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y en lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma y me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Entonces el trabajo del pastor es trabajo de sacrificio, tan antiguo como el hombre. David, cuando escribe el Salmo 23, expresa la magnitud de su agradecimiento, su gratitud y confianza en un Dios que, a pesar de sus grandes errores, nadie como David. Tanto así que Dios prometió que un descendiente de David, que no faltaría uno en el trono de Israel, y que de ahí uno se sentaría en el trono eternamente: Jesús. David supo expresar en el Salmo 23 la gratitud, su confianza en Dios. Vivió experiencias tremendas, pero siempre puso su mirada en aquel que le hizo promesas, aquel que lo levantó como rey de una nación. Él vio, experimentó los cuidados de un Dios de amor, y él se siente como una oveja asistida, como una oveja alimentada, segura. Porque David, como la oveja, escuchaba la voz de Dios, tenía revelación. Era un rey, un guerrero, pero era un hijo de Dios. Era un hijo de Dios. Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Cuántos podemos decir: Jehová es mi pastor y nada me faltará? ¿Cuánta gente recita el Salmo 23? ¿Cuánta gente lo leen como una prosa poética única, como una obra de arte, como un talismán? Pero cuando David escribió este salmo, lo escribió con certeza, con revelación. Lo escribió para que las generaciones futuras pudiesen entender y comprender la seguridad, la fortaleza, que aún en medio de las tormentas más grandes, Dios, a quien confiamos, nunca nos fallará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dice que en lugares de delicados pastos me hará descansar. Esto habla de confort, habla de cobertura, habla de cuidado, habla de provisión. David, siendo un rey, teniendo todo, teniendo el cuidado de su pueblo, para él era más importante lo que Dios, esa relación con Dios, eso que Dios le entregaba, esa confianza. Porque para él, Jehová mi pastor, nada me faltará. No es que hablaba de cosas, comida, no hablaba de bebida, le sobraban cuidados en la corte. Él hablaba de algo que Dios nos quiere dar, nos ha dado a nosotros, que solamente es algo personal. Como decía Jesús, que el reino no consiste ni en comida ni en bebida, sino en poder. Entonces entendemos que a lo que se da a entender aquí
David es algo espiritual, algo reservado de Dios para sus hijos, aquellos que confían en Él por la fe. Y cuando Él habla de descansar junto a aguas de reposo y que Él me pastoreará, habla de esa cobertura, que en medio de la dificultad, de las circunstancias, hay una seguridad. Hay una seguridad. David supo expresar con palabras el bienestar que disfrutaba cuando permitía que Dios lo cuidara y le proveyera. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Hay cosas internas en el ser humano que David lo asocia, lo utiliza una analogía con del comportamiento de las ovejas, del comportamiento de las ovejas. Y esto redundaría en su comportamiento dentro del rebaño, del redil. Él dice que cuando se sentía pastoreado, su alma sentía paz, tranquilidad. Por eso cuando él tocaba el arpa, cuando Saúl era atormentado, él podía impartir y ministrar de lo que su alma, su espíritu, había sido impartido por Dios. Aunque un poderoso guerrero, él tenía una unción, era un salmista, que dejaba fluir esa unción y esa gracia a través de la adoración. Y David dice, y me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Y así vamos leyendo el Salmo 23 y David va detallando cada cosa. Pero él dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él supo expresar con palabras cómo se sentía, y por la experiencia como pastor, él sabía cuando su rebaño estaba en confort, bien alimentado, sin enfermedades, sin estrés, apaciblemente retó a la orilla de un apacible arroyo. Mientras les cantaba, a lo mejor les hablaba, les llamaba por su nombre, y ellas se sentían seguras. Porque al escuchar la voz de su pastor, decían, ahí está mi pastor. Por eso no se inquietaba con nada. Ahora, Jehová es mi pastor y nada me faltará. La importancia de la dependencia radica en que haya un pastor que cuide las ovejas, que cuide el rebaño, que proteja sus vidas de sus enemigos naturales. Gracias a esa experiencia que David experimentó durante sus años mozos, él va direccionando al lector a que ponga la mirada en el pastor de los pastores, que es Jesucristo. ¿Sabe que Jesús en muchas oportunidades se definía como el pastor, el buen pastor? Libro de Juan, capítulo 10, verso 14. Jesús dice, yo soy el buen pastor. Y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. David usó un ejemplo, creo que único. Utilizar su experiencia de pastor, comparándola con la vida de las ovejas. La paz, la tranquilidad que puede brindar la presencia de un pastor, y él como persona sentirse pues ministrado, impartido por la gracia de Dios. Esa confianza que Dios le demostró a lo largo de su vida. Él siente la confianza y él lo sabe expresar
con palabras concretas, sabias, de las vigilias en las cuales en las noches él pastaba con sus ovejas, escuchaba el balido de las ovejas felices. También tenía que lidiar con las que no eran obedientes, y en alguna oportunidad le quebró la pata a alguna oveja. Todo esto es una analogía como que nos permite ver la necesidad que tienen el pueblo de Dios, las ovejas de nuestro redil, de recibir alimento fresco y agua fresca, y que puedan reposar en paz y tranquilidad cuando estamos viviendo estos momentos tan terribles del mundo, donde iglesias están cerradas o con servicios intermitentes, lo cual no permite tampoco tener una interacción pastor, oveja, o líder, oveja, donde no tenemos de repente acceso a los lugares familiares, a los núcleos familiares, por causa pues de las restricciones que existen. Entonces es importante ver que esto que está pasando con David, diciendo que hay un cuidado con las ovejas, Dios se nos está trayendo hoy esta realidad en el mundo espiritual de la iglesia, de la Grey, en sus hogares, donde no hay una interacción con sus pastores, con sus hermanos, con esa interacción del redil, ese acompañamiento. En medio de todas las restricciones, muchas cosas están robando la paz, la tranquilidad, y no hay un alimento espiritual. Porque sabe, Jesús dijo muy claro que cada oveja escucha la voz de su pastor. Podemos, hermanos, ver videos, ver pastores predicar en las redes sociales, a través de nuestras tabletas, teléfonos, televisores, no importa. Pero nunca es igual, y no puede ocupar el lugar. Esto que vemos es un video hecho con buen criterio para extender la palabra más allá de nuestros entornos. Pero esto jamás podrá, escúcheme bien, ocupar el lugar de lo que es que la Grey se congregue. Pablo enseñó que no podemos dejar de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. Si algo ha sucedido en medio de toda esta situación mundial, es que congregarse ha sido difícil para la gran mayoría. Unos países más que en otros, por muchas circunstancias. Entonces, se necesita una interacción del pueblo de Dios. Los hermanos juntos en unidad, dice la Biblia. Cuán bellos y preciosos, únicos, excepcionales están los hermanos juntos en unidad, dice el salmista David. Entonces, necesitamos sentir la protección espiritual, esa cobertura espiritual, recibir un alimento fresco. Pero podemos escuchar muchas predicaciones, muchos pastores, pero no es nuestro pastor, no es nuestra iglesia, no son nuestros hermanos, aunque somos una gran familia en Dios. No somos, mis hermanos, no formamos parte de esa congregación. Cuando el mundo experimenta hoy, iglesia, un tiempo de crisis excepcional, la Grey, nuestras ovejas, nosotros como pastores, las ovejas nuestras que Dios nos entregó, nuestra congregación, están en sus casas. Cuando dejamos tiempo sin verles, ¿sabe cuántas veces hermanos y hermanas, ancianos, necesitan que uno los abrace, les dé una palabra? Porque hay una unción que Dios colocó en nosotros para ministrar al pueblo en la adoración, en la alabanza, en la prédica, en la administración, en el saludo. ¿Sabe? Yo, por lo menos, hace muchísimos años, yo tuve 2 pastores previamente, antes que yo me llamara al ministerio.
Y yo era una persona que siempre procuraba. Todo el mundo corría. Bueno, mi primera iglesia era una de las iglesias más grandes de mi país. Más de 5,000 personas. Y yo esperaba un momento en que mi pastor me pudiese ver para yo saludarle e irme. Luego con el que fue mi apóstol que ya me dio pues el empujón definitivo. Igual, cuando todo el mundo quería irse corriendo para su casa, buscaba un saltito para cruzarme la mirada con el apóstol y saludarle y despedirme. Entonces, todas estas son cosas que mucha gente les es gratificante. Cuando los instrumentos de nuestra iglesia o de la iglesia están sin ser usados, cuando el altar que ha sido un lugar para el cual fue ungido para que desde allí se ministre al pueblo, cuando esos altares están cerrados, los equipos guardados, los teclados no suenan, las guitarras. Entonces, se necesita darle vida a esta congregación. Y cuando hablamos del pastor de los pastores, Jesús, él dijo, yo soy el buen pastor, él es la puerta de acceso al lugar de descanso y paz y alimento espiritual. Hechos capítulo 2, verso 42, dice lo siguiente: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, unos a otros en el partimiento del pan y en las oraciones. Fíjense algo importante. Se necesita el aceite fresco, de la unción del pastor, de su pastor. Porque cuando el pastor nos mira, nos da un saludo, nos sentimos contentos, nos sentimos agradecidos. Porque sabemos que es el hombre de Dios que Dios puso como nuestro pastor. El pastor es sinónimo de cuidado. Cuida la grey de Dios. Cuando oramos por nuestra grey, cuando estamos lejos, oramos por las personas. Y hay veces que la gente, aunque no nos ve, no reconoce la gracia de Dios en nosotros y piensan que porque están bien o tienen provisión es porque solamente ha sido su esfuerzo. No, hay una unción que Dios ha puesto para cada casa apostólica. Esa unción produce bendición, trae salud, prosperidad, cuidado, cobertura espiritual. Entonces, bueno, tal vez algunos se han sentido solos. Creo que es bueno cuando uno los saluda y entonces la gente dice, wow, mi pastor está bien. Porque Jesús dijo que la oveja escucha la voz de su pastor, lo reconoce. Así que podemos ver muchos videos, muchas cosas, pero nunca va a ser nuestro pastor. El libro de los Hechos entonces nos está diciendo, o nos describe, cómo la iglesia primitiva era tan importante el pastoreo, el discipulado, el compartir el pan y la oración, como cosas fundamentales dentro de esta coinonía espiritual para edificar la vida de los creyentes. Jesús nos enseña algo tan importante como es el cuidado de las ovejas, el cuidado de los creyentes. Jesús dice algo importante y forma parte de la comisión apostólica, forma parte de esa responsabilidad que Dios nos ha dado, de lo que nos ha confiado. Él nos ha confiado a los pastores sus ovejas, su grey, los creyentes, unos edificados, otros nuevos creyentes. Todo esto que está pasando en el mundo afecta y ha afectado a la iglesia. Y esto no lo digo yo, lo han hablado muchos hombres de Dios, exponiendo la situación de que había muchos débiles en la fe, que venían no con regularidad a la iglesia y que de la noche a la mañana se consiguen que está cerrado.
Esa poca regularidad hoy ha pasado factura. Y tal vez muchos no regresaron, no han regresado, tal vez no regresarán, no lo sabemos. Pero Jesús escogió un hombre, Pedro. Él lo dijo ya en Mateo 16. Sobre ti edificaré mi iglesia. Sobre ti fundaré la iglesia, sobre esta roca. Y Jesús resucita hace un tiempo. Y allá en Juan 21, usted lo puede leer en casa. Están sus discípulos pescando, Pedro sin ropa. Usted lo va a leer. Pero llega un momento que vean que han comido. Llega como que la parte seria de la reunión con el Señor. No una reunión social, una reunión apostólica. Para dar directrices apostólicas a aquel hombre que fue escogido, no por su versatilidad o su elocuencia o por su vulgo. Era simplemente un pescador fracasado. Y allá en Juan 21, verso 15 al verso 17. Dice: entonces cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me ama? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ahí Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y respondió al Señor, y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Wow. De Pedro podemos decir muchas cosas, pero era un hombre de propósito. Dios le entregó fundamentar junto con los apóstoles y profetas, fundamentar la iglesia, como dice Efesios 2:20. Fundar, equipar la iglesia, formar a los santos para la obra del ministerio. Después que comieron y vivieron, es necesario hacer notar que Pedro había negado a Jesús, lo cual, dentro del contexto de las palabras del maestro, había perdido, por decir de alguna forma, la salvación. El que me negare delante de los hombres, yo lo negaré delante de los ángeles de mi Padre, dijo Jesús. Tal vez Satanás pensó que había ganado otro apóstol y lo había sacado del ministerio. Pero aquí, después que comen y todo aquello, Jesús comienza un tratamiento con Pedro para restaurar su posición apostólica como apóstol del Cordero y reafirmar entonces el mandato sobre su vida. Y comienza diciéndole: Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que todas estas personas que están aquí? Y él les respondió, tal vez con su forma de ser, y Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Luego, bueno, vemos toda la serie de preguntas, pero después de comer Jesús comienza la restauración de la vida de Pedro, su ministerio. Tal vez una pregunta trivial para algunos. Piensa que lo llama Simón, hijo de Jonás. No lo llama mi apóstol ungido, mi siervo amado. Oye, Pedro, eres un desconsiderado. Mira, oye, ¿cómo se te ocurre negarme? Ya aquí como en la reunión íntima, ¿no? No, en ningún momento Jesús reprochó nada de eso. Porque Jesús está viendo el propósito sobre la vida de Pedro, como la ve sobre la vida de nosotros, aunque estemos en nuestros hogares. Y esto
nos puede sorprender a nosotros, porque ¿qué pasa si Dios nos llama un día y nos pregunta, ¿me amas fulano de tal? ¿Has apacentado mis ovejas y mis corderos? ¿Cuál es la palabra de Pedro? Solo tú lo sabes. ¿Tú sabes cuánto te puedo amar? Está el amor fileo, el amor eros, el amor de hermanos, de amigos, de hijos. ¿Cuál es la diferencia entre apacentar y pastorear? Porque Jesús fue muy claro. Pastorear viene del griego poimaino, significa atender, mantener, cuidar y guardar. O sea, el trabajo del pastor. Atender las necesidades del pueblo. Mantener su fe, su constancia. Cuidar de aquellas cosas, esos detalles que a veces escapan, que solamente cada pastor conoce de su grey, de sus ovejas. Y guardar el testimonio, el vínculo de la paz. Todas estas cosas. Esto habla de pastorear. Y apacentar. Es del griego boskó, que significa alimentar y nutrir. O sea que el trabajo del pastor es atender, mantener, cuidar a los creyentes y alimentarlos y nutrirlos correctamente con el alimento adecuado, porque no somos ovejas, aunque es una analogía, no somos ovejas ni comemos pasto, somos ovejas, como una analogía, como un símil, una metáfora respecto a lo que significa en la Biblia el creyente respecto a Jesús su Salvador, el pastor de los pastores. Por eso cuando David dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará, en lugar de delicados pastos me hará reposar, descansar. Cuando estamos viviendo el mundo que está experimentando toda esta situación, las iglesias, por más que uno quiera, siempre hay ciertas restricciones que mucha gente ya como que lo ha asumido como un código y se quedan en sus casas. Jesús dejó el trabajo apostólico de cuidar y alimentar a la grey y también de velar por nuestra vida espiritual. Fíjense lo que dice Hebreos 20:28. La cuestión no es solamente las ovejas, los nuevos creyentes, el ministerio de niños, los ministerios de mujeres. Hebreos 20:28, creo que aquí lo escribí mal, pero no sé si es Hechos 20:28. Hechos 20:28, sí. Aleluya. Por tanto, mirad por vosotros todo el rebaño en que el Espíritu Santo nos ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, lo cual Él ganó por su propia sangre. Entonces la Biblia dice aquí, mirad también por vosotros, o sea, por nosotros los pastores, por nuestras necesidades. También por el rebaño de Dios que se nos ha sido asignado. Algo que el Espíritu Santo reveló a nuestras vidas y que nos ha puesto como obispos, como gente madura, que sabemos que hemos sido experimentados y tenemos la sabiduría, estamos curtidos, por decirlo de alguna forma, para apacentar la iglesia del Señor, los santos, esa que ganó Él con su sangre preciosa. Por tanto, mirad, también nosotros tenemos necesidades, pues somos creyentes. Pastorear entonces significa cuidar de las ovejas y apacentarlas. Y como dice David, apacentarlas donde hay buenos pastos, una buena palabra, que se sientan ministrados, bendecidos, llenos de paz. Donde esas aguas mansas, ese fluir del Espíritu Santo, ese fluir de Dios que los hace sentir llenos de ese gozo. Jesús dijo
El que cree en mí, de su interior correrán como ríos de agua viva. A diferencia de las ovejas, aunque David supo plasmar la figura, Jesús enseñó la verdad espiritual. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán como ríos de agua viva. Fluir. Que aunque estemos en nuestros hogares, nos sintamos bien, fortalecidos. Que cuando escuchamos la voz de nuestros hermanos, de nuestros pastores, nuestros adoradores, hoy nos sintamos que todo sigue igual para Dios. Y que lo que está pasando en el mundo, más allá del impacto físico, no puede robarnos la paz y la tranquilidad y la comunión y coinonía con Dios y con nuestros hermanos. 3 cualidades que quisiera destacar de Jesús como el buen pastor. Número 1, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Juan capítulo 10, verso 14. Número 2, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan 10, 27. Y yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Juan 10, 11. Entonces quiere decir, mis hermanos, que David tenía una revelación de lo que significaba el pastoreo como persona. Él miraba proféticamente el estatus espiritual de los hijos de Dios, pastoreados por Dios, por el Espíritu Santo, por la palabra, alimentados con alimento espiritual, con ese fluir en su interior, como un agua viva. Jesús hizo una separación respecto al cuidado que deben tener los corderos y las ovejas. Los corderos debían ser apacentados. Un cordero es un nuevo creyente, por decir algo de alguna forma, una comparación, un símil, nuevo creyente, 1 año por lo menos. Y que necesita un alimento natural para su edad cronológica, su edad espiritual, que sería la sana doctrina. Y las ovejas necesitan ser pastoreadas. Son creyentes maduros en la fe. En ocasiones deben ser corregidos. Ahora, espiritualmente, somos ovejas. David declaró: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Esto habla de una experiencia de vida, de una relación vivencial, experiencia de vida, del pastoreo, que él hacía una comparación de lo que él hizo cuando era pastor y cómo se sentían sus ovejas y cómo cuando Dios lo ministraba, lo ayudaba, lo corregía, aún a veces en esos momentos difíciles, él se sentía bendecido, su vida bendecida. Por eso llegó a escribir: bendice, oh alma mía, a Jehová tu Dios, y no te olvides de ninguno de sus beneficios, porque Él es, wow. Comienza allí David con palabras a describir lo que él experimentaba, y le dice: oh alma mía, oh alma mía, o sea, dándole al alma una posición de tomar una decisión. Y no te olvides de ninguno de tus beneficios, porque Él es el que conforta tu alma, el que renueva tus fuerzas cada día, a modo que como las águilas se fortalecen, así es la condición del cristiano cuando es ministrado por el Señor. Entonces, David supo expresar en ese Salmo 23: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Mis hermanos, cuando hoy
faltan recursos, fuentes de trabajo cerradas, ciudades cerradas, una economía en deterioro, iglesias que no mantienen sus actividades como era lo normal. Tal vez mucha gente se ha sentido que les falta reunirse, ir a su iglesia, compartir lo que era natural. Es como la oveja que no va a los pastizales y le dan la comida en el granero. Que necesitan entonces de parte de Dios una impartición personal, que sientan ese fuego, esa presencia. Cuando ven que necesitan de recursos para la vida, y que aunque pareciera que el mundo como que se quiere caer encima, Dios tiene una palabra a través del profeta Habacuc, capítulo 3, versos 17 y 18. Y dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aleluya. Entonces necesitamos, como cuerpo de Cristo, en estos momentos tan difíciles, que el liderazgo de la iglesia haga su trabajo, que el ministerio pastoral se ocupe de las ovejas, como lo hacía David con las ovejas del Padre. Por eso volvemos nuevamente a Habacuc, porque dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto. Y David expresa todo esto porque habla de economía. Habla de economía, y cuando la economía pierde ese impacto en nuestra vida, es como el sustento, el piso. Entonces el Señor dice en la última parte de ese capítulo, ese versículo de Habacuc: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Si David tenía la confianza en Dios como su pastor, nosotros en la Casa de Unción de Libertad, la profeta Rosa de Costa y mi persona, mi hija también, nuestra preocupación como pastores comprendemos que hay mucha gente con necesidades, pero sabemos que Dios está actuando y que no ha pasado nada en nuestra grey, más allá pues de ciertas estrecheces que pueden haber, porque si usted tiene un contexto de economía muy diferente a lo de otra persona, y ahí está pues la variable. Pero dentro del contexto de toda esta situación, la unción pastoral, la unción espiritual, la cobertura espiritual, es un cerco que el mismo Satanás le reclamó a Dios allá en el capítulo de Job. Le dijo: oye, yo no puedo tocar lo que tú has bendecido a este hombre porque has puesto un vallado de protección. A veces se nos olvida los principios del reino, los principios de la palabra, de nuestra confianza. David decía: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Había una declaración de confianza. Él sabía quién era Dios en él. Usted tiene un contexto de vida con Dios.
Usted tiene un contexto de vida con el Señor, de años. ¿Va a cambiar Dios con usted después que le ha demostrado de años un tratamiento, una relación? Dios jamás cambia. Su fidelidad y la inmutabilidad de su palabra es invariable. Si David tenía confianza en un Dios y pudo escribir el Salmo 23, ¿por qué nosotros no podemos escribir nuestro Salmo 23? Con la revelación del Salmo 23 para en nuestras vidas. Yo le puedo decir de que aprendí a caminar por fe. Estoy aprendiendo todavía. Han pasado largos años, pero aún Dios me ha permitido vivir en paz y tranquilidad. Porque cuando necesitan los recursos, Dios los envía. Cuando nos reunimos como casa de Dios, ahí envía Dios Jehová, envía bendición, salvación y vida eterna. Pero en nuestros hogares, mientras dormimos, descansamos, ahí está el Señor con su cuidado. Porque si Él tiene vela por el alimento de las aves de los cielos y viste a los lirios del campo, mientras nosotros estamos en nuestros hogares, aunque no lo veamos, no lo percibimos cuando nos acostamos, con todas las circunstancias que impactan el mundo hoy, que no estamos ajenos a eso, nuestro sueño, nuestro descanso. A veces no podemos comprender si Él nos está arrullando, nos está sosteniendo, como la prosa esta que siempre, una metáfora, que un hombre caminaba por la playa, había tenido un sueño y vio que Jesús, vio ahí dos pares de huellas, la de él y la de Jesús, iban por la playa hasta que en un momento determinado solamente vio un solo par de huellas. Y cuando se percató, le dijo Dios: Señor, ¿por qué me abandonaste? Solamente veo un par de huellas. Y cuenta pues esta historia que Jesús le dijo: ¿sabes? A partir de que ves un solo par de huellas, no son las tuyas, son las mías. Porque ahí tú desfalleciste, ahí yo te cargué hasta llegar a este lugar. No sabemos cuándo va a culminar esta situación. Sabemos que es un acto de Dios, un trato de Dios con la humanidad. Y que solamente Dios sabe cómo hacer, qué va a hacer, cómo lo va a hacer, cuándo o cómo puede esta situación mermar. Pero mientras tanto, como pastores de la Casa de Unción de Libertad, oramos por todos ustedes, pastores, líderes, grey, niños, jóvenes, matrimonios, por la salud, por la prosperidad, por el cuidado del Señor, por el cuidado de nuestros hijos. Permita al Señor que ese cuidado podamos sentirlo cuando estamos en nuestros hogares, seamos ministrados, que sintamos la seguridad, la paz. Cierre sus ojos ahí donde está el Señor. Mira la Casa de Unción de Libertad, mira mis hermanos, las ovejas tuyas, aquellas que nos has confiado. Algunas las hemos tenido que corregir, otras nos ha tocado levantarlas en momentos difíciles. Aleluya. Cada oveja es una historia. Cada creyente es una historia. Cada familia es un entorno, una necesidad diferente. Pero déjeme decirle, y repita conmigo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Salmo 23, los dos primeros versículos, por favor. Jehová es mi pastor y nada me faltará.
y en lugar de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me permitirá estar en calma y en tranquilidad. Confortará mi alma. David supo expresar la gratitud de un hombre agradecido que sabía que era un afortunado, un privilegiado de experimentar algo que es un derecho de todos nosotros los cristianos, que aunque estemos en nuestros hogares, a través de nuestros pastores, por la unción que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros, ustedes sean bendecidos, pero también nuestra casa sea bendecida. No permitamos que esta situación mundial prive, nos quite el punto focal que debe ser Dios, el Señor. Porque Él lo dijo: sin mí nada podéis hacer. Lejos de mí, nada podéis hacer. Sin mí, nada podéis hacer. Así que, Señor, oramos para que estos días por venir haya provisión, paz, tranquilidad, que tú suplas las necesidades de la grey. Que aquellos que también que nos oyen, que son de otras congregaciones, puedan sentir una paz, una palabra de aliento, fortaleza espiritual, que se encienda la llama, el fuego y la pasión, y que puedan entender, ser entendidos como los hijos de Isaacar, que lo que está pasando tiene un propósito, de un Dios de propósito, para mostrar su gloria a las naciones de la tierra, pero también para hacer que su pueblo confíe como lo hacía David. Jehová es mi pastor y nada de te faltará. Dios me les bendiga a todos. Será hasta una próxima oportunidad, esperando en el Señor. Esta palabra pues traiga refrigerio y le haga entender entonces que usted es una oveja que necesita experimentar esa unción y esa gracia de parte de Dios, y que no deje de verte como una oveja, como un hijo de Dios, y en el caso nuestro, un hijo de la casa Unción de Libertad. Dios te bendiga, Dios te guarde. En una próxima oportunidad. Hasta luego.